Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video tutorial sobre el manejo de MySQL a través de consola. Quienes habla y les va a estar acompañando, mi nombre es Ramiro Aldana España. En esta ocasión vamos a aprender a crear una base de datos, a crear sus entidades, sus atributos para cada entidad, su llave primaria, llave foránea, inserción de datos, todo esto a través de consola. Y al final vamos a hacer un tipo de consulta básica, sencilla, para corroborar que la conexión de la llave foránea está correctamente, es decir, el cruce de datos se está haciendo entre mis tablas o mis entidades. Bien, para eso entonces vamos a comenzar, vamos a darle start a SAMP, ya con eso iniciaría MySQL y vamos directamente a, pueden buscar acá CMD. Ahí entran, o si lo tienen ya acá, símbolo de sistema, pues ahí automáticamente aparece. Entran a la consola. Estando acá, vamos a la raíz de mi disco local C, que es donde tengo guardado SAM y el MySQL, que se me va para comenzar a trabajar con él. Entonces, primero lo que hago es cd, voy a SAM. Dentro de SAM hay una carpeta que se llama MySQL, y dentro de esa carpeta de MySQL hay algo que se llama bin. Listo, le doy enter, ya estoy ahí. Entonces ya en bin es donde tengo a MySQL, ya ahí puedo comenzar a manejar. Entonces lo primero que voy a hacer es entrar en MySQL u, que es usuario, guión usuario. El usuario de mi base de MySQL es root, el que viene por defecto, eso se puede modificar. Guión P para decir que voy a ingresar contraseña. Me piden automáticamente, lo que doy enter, ingrese password. Como no le tengo contraseña, le doy enter e inmediatamente ingresa a MySQL. Si hay contraseña, pues se les queda la contraseña. Por defecto viene así, root y sin contraseña. Entonces le damos enter y ya ingreso a MariaDB, que sería, bueno, MySQL, para comenzar a manipular y a crear base de datos. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a hacer una aquí show databases para mostrar qué bases de datos yo tengo. Como pueden ver, ahí están bases de datos, algunos ejemplos de base de datos. Entonces vamos a crear una base de datos, una base de datos nueva. Vamos a hacer una base de datos, a ver, sobre, 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 sobre colegios. ¿Sí? Entonces vamos a crear eh, un colegio, alumnos, o sea, los alumnos de determinado colegio. Entonces, en la base de datos vamos a tener varios colegios y pues cada colegio va a tener su listado de alumnos, por decirlo así. Entonces tendríamos para manejar dos entidades, que será la entidad colegio y la entidad alumno. Por el momento, para hacer esto, para un ejemplo. Entonces vamos a crear una base de datos, create database, y le ponemos el nombre de la base de datos. Vamos a ponerle eh, educación, pues aquí tengo una educa, pero no vamos a colocar educación, educación, punto y coma, y ya listo, afectada. Si yo le he dicho databases, pues aquí educación, aquí me sale una educa, aquí está educación, que por aquí acabamos de crear educación. Bien, una vez hecho esto, aquí tuve un error, por eso me tengo aquí cerrar. Se me fue un corchete al final. Realmente es así, para que no se vayan a confundir. Show databases, punto y coma.
sino que cometí un error, alcancé a hundir acá y se me fue así, pero es así, show databases, me gusta, y no me bota error, por eso acá me bota un error. Bien, show databases. Entonces ya tengo mi base de datos educación. Lo que vamos a hacer es, como se mira acá, estamos trabajando con MySQL, pero no, es decir, no estoy utilizando ninguna base de datos de las que tengo aquí. Entonces lo primero es tomar la base de datos para comenzar a manipularla y a trabajar con ella. Para esto le damos use y el nombre de la base de datos. Este sería educación. Punto y coma. Bien, listo. Ya aquí me da de manera de educación, es decir, estoy utilizando esa base de datos. Ya al comenzar a utilizar esa base de datos, entonces puedo comenzar a manipularla, a trabajar con ella, en esa base de datos. Entonces en la base de datos de educación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear dos tablas. La tabla colegio y la tabla alumno. Para comenzar. Tenemos, y para cada tabla, vamos a hacer esto por acá en bloc de notas. Para aquí. Vamos a crear una tabla que se llame colegio. Esa será una entidad o tabla. Colegio, ¿qué va a contener? Unos atributos, que los atributos son, perdón, digamos los campos o las columnas de mi base de datos. Entonces, colegio, ¿qué tendría? Tendría un ID colegio. ¿Por qué un ID colegio? Sería un identificador. O sea, cada entidad debe tener algo que identifique y que a través de eso se pueda manipular esa tabla. Es decir, acceder a datos de esa tabla a través de una llave primaria, como se le conoce. Entonces, debe tener un campo que va a ser único para cada, por ejemplo, para cada colegio. Entonces, cada colegio va a tener especie de un código que sea de mi llave primaria. Que yo al llamar ese código, por ejemplo, desde la consulta de un estudiante, pues me va a votar que pertenece a ese colegio. Para eso es la llave primaria. Entonces, y de colegio tiene que ser, recuerden, algo único y que no se repita, porque va a ser mi llave primaria. Entonces, creamos el campo ID de colegio. El ID de colegio, después de esto, colocaríamos el tipo de dato que va a contener esa columna, porque estamos creando columna. Entonces sería de tipo entero. Le damos espacio, colocamos not null, aunque al declarar esto como primary, como llave primaria, él automáticamente lo deja como not null. ¿Qué es not null? Not null quiere decir que no permite que el campo quede vacío. Es decir, por obligación, el ID debe ir. Siempre debe ir ID. Cuando lo coloco con not null, ID. Si no le colocara not null y tampoco fuera llave primaria, por ejemplo en el caso de nombre de colegio, quiere decir que ese es un campo opcional. Es decir, el usuario lo puede ingresar o no y no va a pasar nada. Va a seguir funcionando, va a seguir el camino a la base de datos y va a dejar ese campo como nulo. El ID colegio, como va a ser llave primaria, pues no puede crear un nulo porque, como se dice, debe ser un número o bueno, caracteres o lo que sea. Por lo regular siempre son números. Que no se repita, va a ser único porque a través de ese yo voy a acceder a lo que tiene esa tabla. Entonces, sin embargo, vamos a colocar aquí not null para que identifique que es no nulo, o sea, que no me ingrese valores nulos. Vamos a manejar esto, que esta va a ser la llave primary key. Entonces primary key. Listo. Esa sería mi primer columna de mi tabla. Estamos creando las columnas, vamos a decirlo de esa manera. Se le dice atributos y esto se le dice entidad, para que quede más claro. Entonces sería como la tabla
y esta sería la columna de la tabla. Entonces, para colegio tendríamos el ID de colegio, que esa columna va a contener datos de tipo enteros, que no puede ser nulo y que va a ser llave primaria. ¿Sí? Continuando, entonces ahorita que seguiría otro atributo de mi entidad colegio. Sería el nombre, obviamente. Nombre colegio, por ejemplo. Podemos colocar así, nombre colegio. El nombre colegio, de qué espacio colocamos el tipo de dato que es. ¿Qué tipo de dato sería? Sería varchar. Varchar, entre comillas, entre paréntesis, la cantidad de caracteres que va a obtener nombre colegio. Colocamos 25. Obviamente un nombre, un colegio, pues muy raro que tenga más de 25 letras. Entonces 25 está bien. Vamos a decirle que sea not null, es decir, que no sea nulo. Por obligación tenga que ingresar el nombre del colegio. Coma, enter, creamos otro campo, otro atributo que sería dirección. Dirección, igual es ciudad, para que sea más. Ciudad, colegio, es decir, de que ciudad, el tipo también sería varchar porque sería cadena, o sea, sería texto. También lo que pone 25 y que sea también no null. Y por obligación que tenga que ingresar de qué ciudad es. Y cerraríamos y punto y coma. Bueno, aquí es para explicar un poco aquí en el blog de notas cómo se manejaría esto. Entonces, colegio, que sería mi tabla, mi entidad. Y esa entidad va a tener unos atributos que son como las columnas de mi tabla. El colegio va a ser mi tabla y esto va a ser las columnas. Va a tener una columna que va a ser ID colegio, va a ser nombre colegio y va a haber ciudad del ciudad colegio, en qué parte está esa ciudad. Después de colocar el nombre de mi columna, colocamos de qué tipo de dato es. Hay diferentes tipos de datos, estar entero, varchar, date, bueno, en fin. Aquí estamos manejando solamente el entero, porque esto va a ser número. Aquí yo puedo especificar, también así como dice con varchar, entre paréntesis, qué tantos números quiero que ingresen. Yo solamente quiero que ingresen 10 números, que ingresen 2 números. Si lo dejo así sin nada, él automáticamente por defecto queda que va a ser de 11. Pues entonces me parece bien. Se la damos así. Entero 11, es decir, va a aceptar hasta 11. Varchar 25, varchar 25, listo. Vamos a pasar esto acá. Vamos a ahorro esto acá para que no vaya a botar el error. Bueno, vamos a hacerlo ahora sí. Entonces, lo primero es crear mi tabla, mi entidad, por decirlo. Entonces vamos a crear la tabla. Create tabla, es decir, vamos a crear la tabla y le ponemos el nombre a esa tabla, que es, como lo colocamos acá, colegio. Entonces créame la tabla colegio. Abro paréntesis. Doy enter. Aquí creo tabla colegio. Entonces aquí comienzo a ingresar los atributos de mi tabla, es decir, mis columnas. Entonces, primera, el ID colegio. Vamos a copiar esto, vamos a escribirlo todo otra vez. Copiar, pegar, listo. Tal como lo escribí allá, mira. ID colegio de tipo entero, no null, primary key, nombre colegio, varchar 25, no null, ciudad colegio, varchar 25, no null, cierro paréntesis, punto y coma. Le doy enter y ya me quedaría creada mi estructura de la primera tabla. Si yo le doy dex colegio, él me va a mostrar la estructura de mi tabla. Y ahí, como pueden ver, ahí está. Me dice que tengo ID colegio,
que tengo un atributo que se llama nombre colegio y otro atributo que se llama ciudad colegio, que es de tipo entero. Mire, se dan cuenta que automáticamente por defecto lo tomó en 11, a pesar de que no lo coloqué acá. Por defecto es 11. Colegio Barcial 25, nulo, no, es decir, no puede, no acepta campos, que estos campos estén nulos, tienen que ser completicos y diligenciados todos. Prim, que es la llave primaria, el ID colegio va a ser mi llave primaria, y ya, prácticamente sería ya eso. Bien, te vamos a crear la siguiente tabla. Create table, que sería alumno. Entonces vamos a lo mismo que el colegio, hay table, alumno, abro paréntesis, enter. Ahí comienzo a escribir los atributos, las columnas que va a obtener esa tabla, que es alumno. Primero el ID del alumno. Entonces ID alumno, que también va a ser tipo entero, va a ser not null y te va a ser primary key, coma, enter. Nombre alumno, el nombre alumno not null. Faltó aquí el tipo de dato, varchar de 25 y va a ser not null, coma. Vamos a crear otro que se llame apellido alumno, también varchar 25, tampoco, no va a permitir nulos, tiene que ser diligenciado. Bueno, otro que se llame edad alumno, va a ser de tipo entero, y aquí entre paréntesis le puedo pasar de qué tanto. Entonces vamos a ponerle 2. Pues se supone que es un colegio, ¿no? Hasta para que me ingrese, me permita dos números, es decir, me va a ingresar hasta máximo una edad de 99 años. Hasta ahí, porque ahí, de ahí para arriba pues sería lógico. Entonces entero de 2 y va a ser no null, pues tampoco va a permitir valores nulos. Y vamos a colocarle ¿cuál otro? Grado, por ejemplo. Grado alumno. ¿Sí? ¿De qué grado? ¿Qué curso es? Primero, segundo, séptimo, sexto, bueno, en fin. Y vamos a colocar que sea varchar. Vamos a colocar con entero más bien. Que si es de primero 1, 2 o hasta 11. Entonces entero. También va a aceptar dos números. Y va a ser not null. Perfecto. Entonces ya nomás demos así. Cerramos. Paréntesis, punto y coma. Afectada, listo. Entonces si damos un dex a alumno, ya tenemos ahí mi estructura de alumno. Es decir, ya tenemos creada la tabla colegio y la tabla alumno con sus atributos, es decir, sus columnas. En el siguiente video, vamos a ver este video hasta ahí para no hacerlo más extenso. Vamos a comenzar a crear la conexión de estas dos tablas, es decir, cómo mi entidad colegio se va a relacionar con mi entidad alumno, para posteriormente comenzar a insertar datos y después ya por último hacer las consultas y para corroborar que mi conexión que vamos a hacer en el siguiente video, es decir, la llave foránea está correctamente creada. Entonces, y de pronto vamos a hacer algunas modificaciones a la tabla, por ejemplo el ID, ese ID puede ser autoincrement para que automáticamente se incremente. Eso ya lo vamos a ver en el siguiente video, vamos a comenzar a entender más ese tema. Hasta el momento lo dejo ahí, nos vemos en el siguiente video y espero que pues hasta el momento hayan entendido el tema como es. Si no han entendido, pues practiquen, eso es de mucha práctica, practicar bastante, y ya en el siguiente video ya pues vamos a dar el siguiente paso, que es conectar
las dos entidades y ya comenzar a insertar datos. Entonces, hasta el próximo video.